¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un video más. Amigos, hoy es jueves 2 de mayo del 2024. Un jueves por la noche, ya casi acercándose la hora para irse a descansar. Pero antes de irnos a descansar, quiero platicar con ustedes acerca de un evento que casi nadie ha hecho mención, un evento muy importante, otro acierto de nuestro presidente, otro acierto del presidente López Obrador. Yo sospechaba que el presidente iba a cerrar su sexenio dándonos buenas noticias. Y todavía faltan buenas noticias, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo creo que se están dando buenas noticias y se van a seguir dando buenas noticias en estos 5 meses que quedan de la administración del presidente López Obrador. Es el primer gobierno de izquierda, el primer gobierno emanado por la voluntad del voto popular de los mexicanos. Es primera vez en toda la historia de nuestro país que llega al poder un gobierno de izquierda, un presidente de izquierda que se preocupa de verdad por ayudar a esa parte de la sociedad, a ese segmento de la sociedad que se habían olvidado. Todos se habían olvidado. El presidente Lázaro Cárdenas sí trabajó en función de los más necesitados, pero el presidente López Obrador ha hecho acciones más penetrantes para que las reformas que ha presentado el presidente, la modificación al sistema de gobierno, al nuevo estilo de gobierno, sean de manera permanente y duradera para la mayoría de los mexicanos. ¿Mm? Van a ser, en la manera de lo posible, permanentes y duraderas, que muchas de esas reformas, algunos de esos programas sociales han alcanzado el estatus de formar parte ya de nuestra Constitución. Y eso es lo importante. El presidente ha hecho reformas, pero lo más importante que ha hecho el presidente, dentro de tantas cosas, es que nos está llevando a un régimen de gobierno más justo. Venimos saliendo de un régimen autoritario, venimos saliendo de un régimen antidemócrata, venimos saliendo de un régimen plagado de corrupción, de abusos, de robo, de saqueo, de injusticias. Y el presidente está conduciendo al país a un régimen más justo, a un sistema de gobierno el cual base su principio en una distribución más equitativa de la riqueza. Eso es lo que ha hecho el presidente. Todas las modificaciones, todas las reformas, todos sus programas han ido en función pensando siempre en ayudar a los más necesitados. Todos, todos. Hace unos días le preguntaron, un paréntesis, aparente digresión, pero es un paréntesis que abro. Hace unas semanas le preguntaron a la doctora Claudia Sheinbaum que cuándo se iba a desligar del presidente López Obrador. Y ella dijo, como, ¿por qué me tengo que desligar del presidente López Obrador? Si lo que quieren que yo diga es que por el bien de México primero los ricos, jamás voy a decir eso, porque el presidente y yo compartimos una misma visión de país. Entonces, lo cual me da mucho gusto porque la doctora Claudia Sheinbaum pues va a ser la continuidad del presidente López Obrador. ¿A qué me refiero con esto? Pues que van a seguir las reformas, van a seguir los programas, va a seguir el plan de gobierno, va a seguir el proyecto de nación tendiente a ayudar a los más necesitados.
El presidente López Obrador ha hecho muchísimas cosas que han beneficiado a muchísimos mexicanos. El presidente ha hecho mención de que aproximadamente 30 millones de familias se han beneficiado con al menos uno de los programas de los programas del bienestar. Ya sea que las pensiones para adultos mayores, ya sea para las personas discapacitadas, ya sea becas para niños, ya sea jóvenes atendiendo el futuro, ya sea para todos esos programas, el presidente ha dicho que cuando menos 30 millones de familias están siendo beneficiadas por al menos uno de esos programas. Y en millones de mexicanos, pues se calcula que aproximadamente 75 millones de mexicanos alcanzan los beneficios de manera directa de los programas del bienestar. ¿Mm? Entonces, pues hoy el presidente López Obrador nos vuelve a dar otra buena noticia. Apenas se había hecho barullo acerca de el Fondo para las Pensiones del Bienestar, yo hice un video acerca de eso, mi último video es acerca de eso, que es un momento histórico el que estamos viviendo los mexicanos. Con la aprobación del Fondo para las Pensiones del Bienestar, es un momento histórico, porque regresa a México un sistema de pensiones más justo. Lo comenté en mi video anterior que los mexicanos, México se había convertido en uno de los países en que tenía el nivel de ancianos más pobres de América Latina. Por eso nos estábamos caracterizando por ser uno de los países con los ancianos más pobres de América Latina. Pues bien, ahora con los programas del bienestar, con las pensiones para adultos mayores y ahora con el regreso de las pensiones dignas para las personas que comiencen a jubilarse, a retirarse a partir del 1 de julio, pues dejamos de ser ese país de ancianos pobres en que nos convirtió el neoliberalismo. Y ni se inmutaban porque la publicidad, la mercadotecnia para atraer inversión del extranjero para que se ubicaran en México, era esa publicidad de que en México tenemos sueldos baratos para que vengan a invertir en México. Esa era una publicidad humillante, una publicidad clasista. Ven a invertir a mi país, al fin de aquí tengo trabajadores que con cualquier sueldito, con eso los tienes ya bien controlados. Pues no, eso se acabó para bien de millones y millones de trabajadores y trabajadoras y para millones de personas ya eh, en la tercera edad, ya personas mayores de 65 años. Pues repito, de haber sido uno de los países con los ancianos más pobres de América Latina, pues ahora nos ubicamos como uno de los países que tienen los ancianos un mejor nivel de vida, un mayor nivel de ingreso. No es lo necesario, no es mucho, pero estamos mucho mejor que en la época del neoliberalismo. Repito, hace unos días el presidente nos dio antier, el presidente nos dio la gran noticia de que regresan las pensiones dignas para México. Pues bien, casi nadie ha hecho mención de que también el presidente López Obrador firmó un decreto, para la exención de impuestos para todos los trabajadores que tengan un sueldo de 9,081 pesos o menos. Fíjense, los trabajadores que ganen 9,081 pesos mensuales o menos, hay una exención para el pago de impuestos. Ya no es ni una retención, es decir, los patrones no van a retener impuestos, sino que simplemente los trabajadores con un sueldo de 9,081 pesos o menos están exentos de pagar impuestos. Ese es otro acierto, esa medida. ¿A quién va a favorecer? Pues a los trabajadores y sus familias.
a los trabajadores y sus familias. Si ya ha habido una serie de medidas económicas, una serie de políticas económicas, políticas laborales que se han tomado durante el mandato del presidente López Obrador, pues ahora esta es otra ayuda para los trabajadores, las trabajadoras y sus familias. El presidente mencionó de que se van a ver beneficiados alrededor de 9 millones de trabajadores y trabajadoras. 9 millones. Fíjense, el primer incremento de sueldo, puras noticias buenas para los trabajadores y las trabajadoras. El presidente nos ha tenido todos los años con buenas noticias para los trabajadores y las trabajadoras. En el 2019, el primer aumento que logró el presidente López Obrador fue del 16% al salario mínimo. El segundo aumento, el segundo año, fue del 20%. El tercer año, del 15%. El cuarto año, del 22%. Y el quinto año, el 20%. El 20%. Miren, todos estos aumentos, ¿cuándo se habían dado a este tipo de aumentos al salario mínimo? En los anteriores 50 años. Ya no nada más en el neoliberalismo, en los anteriores 50 años, desde la época de Luis Echeverría, de Gustavo Díaz Ordaz, no se habían dado este tipo de aumentos. ¿A quién benefician estos aumentos de sueldo? ¿A quién? A los trabajadores y las trabajadoras, todos aquellos malquerientes del presidente López Obrador y de su gobierno. Esto es un tapadón de hocico. Ay, que el presidente está llevando el país a la desgracia, que el presidente es un dictador, que el presidente está llevando, la economía se está ahogando. Mentira, todo eso es mentira. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador está haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Recordemos que el salario mínimo en el 2018, fíjense, el salario mínimo en el 2018 era de 2,658 pesos. El salario mínimo actual es de 7,467 pesos. 7,467 pesos. Un ingreso real, un incremento real del 113%. ¿Cuándo, señores? Yo trabajo activamente desde 1973, 1972. Trabajo activamente y nunca habíamos visto incrementos de esta naturaleza de manera consecutiva. Ya no nada más en este año un aumento, dentro de 4 años otro aumento y dentro de 8 años otro aumento. No. Año tras año, tras año, tras año, tras año. De manera consecutiva. Nunca se había visto esto. Entonces, pues, esta noticia que da el presidente de la exención de impuestos para todos los trabajadores que tengan sueldos de 9,081 pesos o menos, pues obviamente es música para los oídos, es otra pintita al tigre, otra ayuda a los que no habían ayudado los gobiernos anteriores. Y lo que es mejor, repito, la doctora Claudia Sheinbaum dice, ha dicho como parte de su proyecto de nación que va a haber incrementos al salario mínimo siempre por encima de la inflación. Nunca más salarios de hambre en nuestro país. Lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, lo cual quiere decir que esto es el augurio de buenas noticias. Imagínense, si se va a dar continuidad con los programas del bienestar, se va a seguir invirtiendo en proyectos de infraestructura, los trenes de pasajeros en todo el país, trenes de pasajeros. Se tienen proyectos de construir nuevas carreteras en todo el país, nuevas, más aparte el mantenimiento y ampliación de otras carreteras. Se va a continuar con el proyecto de la ampliación del de la ampliación del puerto de Salina Cruz y de Coatzacoalcos. Se van a explotar 100
polos de desarrollo en todo el país. 100 polos de desarrollo en todo el país. Imagínense el nivel de empleo que va a haber en el país, que ya hay de por sí. Pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en el momento en que la demanda de mano de obra supere a la oferta de mano de obra? Si ahorita tenemos el 2.6, 2.5 como tasa de desempleo, el presidente López Obrador ha dicho que tenemos casi un empleo pleno, ¿qué va a ocurrir en el momento en que la demanda de trabajadores sea superior a los trabajadores que están desempleados? Va a ocurrir que va a venir incrementos de sueldo por efecto del mercado. Ya no va a haber necesidad de torcerle el brazo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. No va a haber necesidad de ponerles la pata a los patrones en el pescuezo para que digan que sí a los aumentos al salario mínimo. Ya no va a haber necesidad de estarse agarrando a sombrerazos en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Los aumentos de sueldo ya los va a venir dando el propio mercado. ¿Por qué? Porque, repito, con toda la inversión pública y privada que se va a dar en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, pues obviamente va a llegar el momento en que ya no va a haber suficientes trabajadores para estar surtiendo de mano de obra todos los proyectos de infraestructura y todos los proyectos de inversión en empresa privada. Entonces, ¿eso qué va a contribuir? A que los sueldos tiendan a subir. No nada más el salario mínimo, sino los salarios contractuales van a subir por efecto del mercado. ¿Por qué en Estados Unidos se paga tanto comparado con México? ¿Por qué se paga tanto? ¿Por qué en Alemania se paga tanto? ¿Por qué en Francia se paga tanto? Por eso, porque esos países alcanzaron un desarrollo pleno que fue necesario de aumentar sueldos para retener a sus empleados y para atraer a mejor talento o empleados calificados y competitivos para que siguieran trabajando la industria y las empresas en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá. Para allá vamos, para allá vamos. Mediante los proyectos de infraestructura que está anunciando la doctora Claudia Sheinbaum, tranquilamente esos proyectos por sí solos van a requerir de ¿qué les parece? 200,000, 300,000, 400,000 trabajadores. Nada más en los ferrocarriles, ¿cuántos se van a necesitar? En las carreteras, ¿cuántos se van a necesitar? En las carreteras nuevas, en la ampliación de las nuevas, en los 100 polos de desarrollo, en los parques industriales a lo largo del tren transísmico. Estamos hablando de ¿qué? 2 millones de trabajadores, más aparte los trabajadores que requiera la empresa privada por la inversión directa, ya sea inversión nacional o inversión extranjera directa. Estamos hablando de millones de trabajadores. Y esa demanda de mano de obra general y de mano de obra calificada, pues va a traer como consecuencia aumentos de sueldo. Y es ahí donde ya no va a haber necesidad de agarrarse a sombrerazos entre los participantes de la Comisión de Salarios Mínimos, porque el mercado va a empujar los salarios hacia arriba. Esta es una muy buena noticia que nos da el presidente. ¿Por qué? Porque le va a dar un poco de más alivio a los trabajadores y trabajadoras que ganen 9,081 pesos. Pero es el inicio de esa escalada de incremento de salarios que se van a venir en el corto plazo. Ahorita estamos hablando de 9,081, pero para finales del sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum vamos a estar hablando de que se va a exentar el impuesto a los trabajadores que ganen 30,000 pesos, porque es tanta la demanda de trabajadores que los salarios van a ir para arriba y ahora la exención de impuestos ya no va a ser para trabajadores que ganen 9,081 pesos,
sino va a ser para los trabajadores que ganen 20, 25,000, 30,000 pesos, 35,000 pesos. Eso solo lo va a decir el mercado. Solo lo va a decir el mercado. Pues repito, esta es una de tantas buenas noticias que el presidente López Obrador nos ha traído últimamente y que yo espero que van a ser mejores noticias. Porque el presidente López Obrador, les puedo asegurar, 9-1, que va a hacer todo lo posible por cerrar su sexenio con broche de oro. ¿Qué otra buena noticia nos traerá el presidente López Obrador? No lo sé, pero se los aseguro, 9-1, que el presidente nos va a sorprender con más buenas noticias, porque va a ser el colofón de su sexenio y lo va a querer coronar con broche de oro, para que los mexicanos sepamos que sí se pueden hacer las cosas mejores cuando se maneja el gobierno de una manera honesta. Era lo que quería platicar con ustedes, amigos. Les agradezco de verdad por llegar al final de este video. Si les gustan mis comentarios, por favor regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo vean. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse a mi canal. No sé qué está pasando en YouTube, pero a veces en lugar de avanzar en suscriptores, baja mi nivel de suscriptores. No sé qué pasa, pero por favor, si ya se suscribieron, intenten otra vez, suscríbanse, porque algo pasa en YouTube que no me está sumando suscriptores. Si no se han suscrito a mi canal, por favor, suscríbanse para que el algoritmo del sistema les notifique cuando suba futuros videos, porque voy a seguir subiendo videos. Que tengan la mejor de las noches, amigos y amigas, y una vez más, muchas gracias.